Durante la gestión anterior y la actual, se ha ido generando lo que no paramos de escuchar, la famosa deuda de los 100 y pico millones. Alguna derivada de malas decisiones y otras irremediablemente necesaria para evitar la desaparición del club. Época de Quico Catalán, el que tan bien se peina. Tras tantos años seguidos en primera, uno se piensa que el club ya nunca va a bajar y por lo tanto, ¿qué más da que gastemos un poco más aquí o allá? Si total, en el futuro esto solo se repagará. ¡Ay, pobre iluso!, ¿no? Salarios de jugadores cada vez más altos, contrataciones innecesarias en oficinas y escuelas, todo generando un ente mastodóntico. Porque éramos el Levante, pero oye, ¿por qué no ser como el Madrid? Vuelos en avión privado, aunque sea a Madrid o Barcelona con familia incluida. Personal no deportivo duplicado rodeando a equipos de escuela. Generación de departamentos en oficinas innecesarios que apenas generaban ingresos. Regalos, obsequios, de todo. Y claro, ¿qué nos faltaba? Pues el estadio, ¿qué si no? Bueno, más que un estadio, la cubierta. Y con buenos videomarcadores, 17, 20 kilos que costó la broma. ¿Y de dónde creéis que salió el dinero? ¿De los beneficios del club? No, de Edmund Rothschild. Y ahí es donde entra el primer protagonista, Edmund Rothschild. En resumidas cuentas, fue el elegido después de varias rondas y tras la negación del resto por el estallido COVID. Edmund Rothschild entra de la mano de Danvila. ¿Comisiones de por medio? Bueno, valorarlo vosotros mismos. ¿Qué tipo de préstamo acuerdan? Unos 60 millones, de los cuales se disponen inicialmente 32 millones, para pagar por un lado la reforma de la cubierta, y el resto para generar una tesorería necesaria para el pago de los gastos tan altos que tenía el club, así como deuda con agentes, proveedores, etc. El club lleva desde 2023 sin pagar ni una sola cuota, generando aún más intereses e intereses de demora. Por eso la famosa reunión de Danvila con ellos para reestructurar su deuda. O bien quita o alarga más años. De ahí que ellos se hayan hartado y hayan puesto unas condiciones. Ah, y las garantías de ese préstamo. Si uno se va a la escritura pública, observará que básicamente se le dio todo. Derechos de televisión, hipoteca sobre estadio, buñol, ticketing, merchandising, todo, salvo los jugadores. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera deuda financiera. Edmund Rothschild. Unos 33 millones de deuda. 28 millones de capital más intereses no pagados e intereses de demora. Justo al estallar el COVID se pierden casi el 70% de ingresos, pero no se tienen cojones a bajar los gastos, plantillas, viajes, etc. Lo que te genera perder en 2 años más de 40 millones de euros. Llega 2021 y ya no sé si fue mala suerte o estupidez de Quico Catalán. Se firma el acuerdo CVC. El acuerdo CVC es un acuerdo que hubo entre la Liga y el fondo de inversión Capital Partners. Las siglas vienen de Citicorp Venture Capital, que inyectó más de 2.700 millones de euros en la competición para ayudarla a recuperarse de la pandemia y financiar su crecimiento. Dicho esto, proseguimos. Al firmar el acuerdo, dotó al Levante con 69 millones de euros, que es lo que designaba la Liga. Es un préstamo que, como bien se sabe, tenía acordados unos destinos. Un 15% para reducir deuda, un 15% para aumentar el fair play financiero y un 70% para la infraestructura del club. A día de hoy se han utilizado unos 38 millones de ese crédito que nos aportó la Liga. Es decir, los del 15% destinado a deuda y a fair play financiero y luego a obras menores. Que joder, decides esperarte un año y haces la cubierta pues gratis. ¿Por qué gratis? Porque hubieses podido disponer de 17 millones de lo destinado a infraestructuras y se lo deberías a la Liga. Sí, es deuda, pero es una deuda, digamos, con características fuera de mercado. A 40 años y a un tipo de interés menor al 2%. Una deuda que además no requiere liquidez para su amortización, ya que se amortiza mediante la minorización de ingresos de derechos de televisión. Según las cuentas anuales, a razón de 1,7 millones al año independientemente de si juegas en primera o en segunda. Lo peor de todo,
Leyendo la escritura del contrato, es que ese importe ha de amortizarse, independientemente de si has utilizado o no los 69 millones. Por lo tanto, es vital empezar a construir la ciudad deportiva utilizando lo que te falta. Con esto ya tenemos nuestra segunda deuda, que a pesar de salir en el balance del club, no aparece en el fichero de la reestructuración de pagos, ya que, como he mencionado anteriormente, se amortiza sola. Edmund Rothschild, 33 millones, y ahora sumamos la del CVC con 35. Por el momento ya llevamos 68 millones de euros de deuda. Siguen los años COVID, el club perdiendo pasta, y su mayor accionista, la fundación, sí, esa que tanto defienden algunos sin poner un duro, porque ni quiere ni puede. Bueno, en verdad porque ni recursos tiene. Viven de subvenciones, donaciones del Levante, sí, habéis leído bien. Y porque sus patronos fueron y siguen siendo meros figurantes, solo preocupados por figurar y pavonearse. ¿Qué fiscalización iban a hacer? ¿Dónde se ha visto en el mundo empresarial que una empresa matriz descuide de su empresa dependiente y ni conocimiento de lo que hace tiene? De aquellos barros, estos lodos. Lo siento, pero pena cero por su disolución y posible desaparición. Y con esto no pretendo defender a Dávila ni a nadie, faltaría más. Cada uno tiene lo suyo y hostias van a recibir. Bueno, ¿y qué podría ir peor? Pues bueno, a segunda que nos vamos, con pérdidas y con sus ingresos decreciendo en un 80%. Pero oye, vamos a bajar un poco los gastos, pero no mucho. No pasa nada, nos la jugamos al rojo, que seguro que subimos con el nabo. Pues no, nos quedamos en segunda otra vez. Y durante esa temporada, pues ya llega la 2024. Y pues parece que le debemos a Hacienda unos 16 millones y tenemos poco tiempo para pagárselo. Que Hacienda es buena con nosotros, pero al final hay que pagar. ¿Y de dónde se saca ese dinero? Bueno, pues ahí entra nuestro tercer protagonista. OLB, que son las siglas de Oldenburgische Bank. OLB presta unos 17 millones de euros, pero como cualquier banco, no sin garantías. Como Levante poco tenía que dar, entra a la liga y acuerda de darle como garantía parte de los 29 millones del CVC que aún no había utilizado. Si el club impagaba, la liga le tendría que pagar a OLB el dinero, según avanzaran las obras de la ciudad deportiva. Y aquí el quid de todo. En caso de suceder eso, entonces al club las obras de la ciudad deportiva no le saldría gratis, porque el dinero de dichas obras la liga no se lo devolvería al club por el acuerdo CVC, sino se lo pagaría a OLB. Según las cuotas anuales, este préstamo tenía vencimiento en junio de 2024, consiguiendo un aplazamiento hasta diciembre del mismo año con un coste de intereses adicionales de 600.000 euros. OLB, ante el incumplimiento del segundo vencimiento, se pone muy nerviosa y activa esto. Pero es que hay que entenderles, hay que ser realista. ¿Quién va a poder pagar 17 millones de deuda en un año? Eso no lo hace ni el Barça ni el Madrid. A lo mejor Shakira. Pero bueno, con esto ya tenemos 3 jugadores en el plantel. Tenemos a Edmund Rothschild con 33 millones, al CVC con 35 y ahora incorporamos al OLB, o mejor dicho, al Oldenburgische Bank con 18 millones de euros. 17 millones de euros más 500.000 en intereses. En total ya tenemos 86 millones. Proseguimos para bingo. Verano del 2023. La bola cae en el negro. Y Villalibre, cual jinete del apocalipsis con su trompeta, nos sentencia. No se consigue el tan esperado ascenso. Se masca la tragedia. No hay dinero y mucha fiesta que pagar. Aquí voy a parar porque le deja un mensaje de amor a Javier Calleja. Yo también lo diría, pero no quiero que me cierren el canal tan pronto. Prosigamos. Se han generado pérdidas por más de 50 millones en 3 años. Tus ingresos en segunda son y van a seguir siendo paupérrimos. Y además, muchos incluso ya los has adelantado. Rights and Media y otros según indican las cuotas anuales. Y con todo esto llega el famoso verano con las 3 propuestas. De este proceso ya se ha opinado desde todos los sectores, pero por lo que sé de primerísima mano, 1.
La de Dávila eran los 10 millones que él mismo pensaba que eran suficientes, más las posibles ventas de jugadores engañado por el propio Kiko. 2. La del grupo de Valiente. Había una propuesta inicial de un inversor chino, pero sobre papel mojado. 50 millones con muchos condicionantes y obviamente una due diligence. Hago aquí una pausa. Una due diligence, para el que no lo sepa, para resumir. Cuando una empresa quiere comprar acciones o quiere invertir en otra, por decirlo así, hace esta investigación, hace un due diligence que es como investigar, ¿no? Para ver dónde metes el dinero, ¿no? No vas a meter el dinero tú así de primera, sino miras a ver si te renta o no, pues comprometerte con esa entidad. ¿Vale? O sea, es la explicación. La cual, si la hubiesen hecho, hubiesen salido por patas. Y tercera, la de Carlos Ayats, que pretendía unir las dos primeras. Al final gana la que tenía que ganar. Esa interpretación os la dejo a cada uno. Y empieza la nueva temporada 23-24, con Dávila prometiendo recortes, vendiendo jugadores que ayuda a salvar los primeros meses y echando a Kiko y a toda su directiva. Claro, el pobre Dávila, que por muchos años que haya estado en el consejo de Kiko, del mundo empresarial de fútbol entiende más bien poco. Inocentemente se piensa que con esto sería suficiente, pero no. Como he dicho antes, había muchísima fiesta que pagar. Se me olvida poner en contexto. Esos 10 primeros millones los inyecta como préstamo participativo a devolver a 5 años a un interés del 7,5%. Para que se entienda, es un préstamo que sirve como patrimonio neto a efectos de causa de disolución, pero que sería el último en cobrarse. Eso sí, los intereses devengándose, unos 750.000 euros anuales, y si no se pagan, se añadían a los 10 millones iniciales sobre los cuales se generan más intereses. Vamos como una bola de nieve cayendo ladera abajo. Siguiendo con la fiesta, parece ser que la fiesta de Kiko fue mucho más grande de lo que parecía, y los 10 millones iban a ser insuficientes. Volaron en apenas entre 4 y 5 meses. Hostia, ¿y ahora qué se hace? Pues de la venta de jugadores en verano. Decide poner otros 6 en forma de adelanto, y esto es deuda pero segura, ya que sí o sí iba a recuperarlo y con intereses cuando los clubes compradores de los jugadores fueran pagando los plazos establecidos. Y ya cuando alguien piensa, joder, pues ya está, ¿no? Toro Finance, con sus cuernos y con furia, entra corneando al club por todos lados, reclamando 7 millones que nuestro querido Kiko había tomado prestados. Y como buenos prestamistas usureros, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, te embargan cuentas y demás. Pues después de haber metido 16 millones, decide meter otros 7 millones, o posiblemente menos, negociando quita y pon, quién sabe. Y la deuda pasa de manos, debiéndosela a Bizas en vez de a Toro. Es decir, mete 7 millones, pero al Levante no le suponen entrada de liquidez. Ahora ya sí que sí, ¿no? Ya está, se acaba la broma, ya. Tampoco. La fiesta sigue sin poder pagarse y para poder llegar a final de temporada tiene que poner otros 4 millones adelantando derechos de televisión de la temporada siguiente. Total, 27 millones. Por lo tanto, ya tenemos 4 jugadores sobre el campo. Edmund Rothschild, el CVC, OLB y Bizas. Ya tenemos en total unos 113 millones de deuda. Es verdad que por un lado, parte de los 6 que adelantó de jugadores ya se le devolvieron. Se va acercando el final de temporada, y a pesar de la entrada de dinero, los números pintaban mal, por lo que Dávila decide capitalizar 6 millones de los 10 millones iniciales. Porque total, si esa deuda ya de por sí sería la última en pagarse, al menos la convierto en acciones y tengo poder. Pues allá que nos vamos a junio de 2024 y se capitalizan 6 millones, consiguiendo el 38% de las acciones totales. No compra, sino que se emiten nuevas. Entre eso y algo amortizado de los 6 millones de los jugadores, la deuda con Bizas se queda en 17 millones aproximadamente. Se empieza la 24-25 y Dávila dice que ya no mete un duro más,
que ya no hay más, que no tiene. Mientras tanto, se siguen vendiendo jugadores y adelantando sus cobros, así como se venía haciendo con otros operadores financieros. Pero es que pasan unos meses y el club está de nuevo sin pasta. Joder, sin pasta y sin más garantías, ¿qué damos a un posible financiador? Pues derechos de futuros traspasos. Sí, no de los que ya has vendido, sino de los que vayas a vender. Y ahí entra Tifosi, in extremis a finales del 24, y te suelta 5,5 millones que en teoría te deberían de durar. Bueno, durar unos 3 meses, porque lo que te dura realmente son 2 días que te vuelan en nóminas atrasadas, Hacienda y proveedores, incluíamos agentes también, que ya sufrían atrasos. ¡Ay, señor! Esto no tiene fin. Llega el mercado invernal de la 24-25 y menos mal que se vende Andrés García. Si no, no tendríamos ni estadio. Pero oye, que de los 7 millones, 4 se van a Hacienda por deuda. Parece ser que de lo que te entra va para pagar de todo menos a Hacienda. Y es entendible. Te quedan 3 millones, pero con la fiesta que queda que pagar, más los gastos de esa temporada, ¿cómo se iba a llegar al final? Pues parece ser que Dávila tenía algo guardado, los 5 millones de Cocho. Eso te lo adelanta el banco. Entonces, llegamos al final de la temporada 24-25 y tenemos a Rothschild, al CVC, a OLB, Bizas, Tifosi, operadores financieros. Pero nos falta uno. El ayuntamiento. Sí, ese olvidado precedente del aún no cerrado concurso de acreedores. En total, unos 3 millones. Con eso nos quedamos en 115 millones de euros de deuda financiera. Y digo deuda financiera porque ahí no se incluye la deuda con proveedores, agentes, Hacienda, personal y exjugadores con acuerdos, que esa puede rondar sobre unos 10 millones, que suele ser circular en un 60-50% con atrasos, por lo que se incluyen en el plan de reestructuración de pagos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ante la imposibilidad de pagos a vencimiento de toda la deuda financiera, exceptuando el CVC y operadores financieros que se amortizan sin necesidad de liquidez, se necesita reestructurar toda la deuda financiera y comercial. Y ante esto, Edmund Rothschild, que es el mayor acreedor y del cual se necesita su validación, Please, come forward. le ha dicho a Dávila que primero fuerce su compromiso con el club, capitalizando los 15 millones y luego se quede 10 años dirigiendo el propio club. Cosa que ya veremos si no hay cláusula de permanencia. Entonces, partiendo de que con la suma de Edmund Rothschild, OLB, Bizas, Tifosi, el Ayuntamiento de Valencia, deuda comercial, en total hay 85 millones de deuda. Se pasará a 70 millones con la capitalización de Bizas, que transformará esa deuda en acciones, pasando a poseer casi el 70% de las nuevas. Pero esta capitalización no va a suponer liquidez, ya que solo se convierte deuda en capital social, sin inyección de dinero. Por eso es necesaria la entrada de un nuevo socio que inyecte de verdad dinero y posiblemente es entre 15-25 millones que lo equipare con Dávila. De esta manera Bizas volverá a perder su mayoría accional a favor de este nuevo socio. Y para ir concluyendo, cosas que hay que saber de todo lo que se ha mencionado aquí. Primero, esta capitalización no va a generar más fair play financiero. La normativa te indica que las
ampliaciones de capital generan fair play financiero siempre y cuando ésta antes haya servido para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, cosa que no. Segundo, el plan de reestructuración de pagos acordado con Edmund Rothschild y Tifosi y llevada al juez establece que la deuda con ellos se amortizará con las ventas de jugadores en la temporada 27-28. Sí, 27-28 y en adelante. Pero es que Tifosi ya disponía de esa garantía, solo que dicho préstamo ya vence en 2026. Tercera, a OLB se le plantean dos alternativas: o esperarse a 2034 o que esos 18 millones se conviertan en acciones de Nuevos Desarrollos, empresa participada del Levante y dueña de la futura ciudad deportiva. Básicamente se le está diciendo que o te esperas a 2034 o que tu dinero vaya para hacerte dueña de la futura ciudad deportiva y por ende de los ingresos de explotación de la misma. Creo ahí que se le está tangando, pero bueno. En resumidas cuentas, la situación en la que nos encontramos se deben a varios años de malas gestiones y fiscalizaciones desde diferentes agentes y por desconocimiento del negocio por parte de sus dirigentes. Además, se ha hecho la atrocidad de dar garantías por duplicado a todos, generando un embolado de mucho cuidado y que, si a día de hoy el Levante sigue existiendo, ha sido por la benevolencia de Hacienda y el Ayuntamiento. Gracias. Gracias, maestro. Me encantaría darte un abrazo ahora, tío. Me encantaría poderte dar un abrazo, tío. De verdad. Que no te ha mandado a liquidación porque eres un club de fútbol con cierta relevancia. Madre mía. 1. Kiko, el gestor más negligente que ha tenido este club y que debería de estar en Picasen. Yo opino lo mismo. 2. Dan Vila, sin dinero el club hubiese desaparecido. Pero ojo, gran culpable de la situación hasta finales de la era Kiko y que obviamente ahora va a hacer negocio. El día que él y su nuevo socio vendan las acciones del club y que será muchísimo antes de esos 10 años que Edmund Rothschild ha puesto. 3. La fundación ha de desaparecer como consecuencia a su mala fiscalización y a su inutilidad como ente empresarial. 4. Socio abonado. Solo podemos ser conocedores de la realidad, señalar con el dedo a los causantes y no hacerles olvidar lo que han hecho, y aceptar la nueva realidad. Bizas será el nuevo dueño y se buscará nuevo socio que dote de más liquidez para seguir sobreviviendo y el día de mañana ser vendido a un tercero que les haga recuperar y posiblemente duplicar su inversión. Hasta aquí el vídeo. Si tenéis algo que comentar, tenéis alguna duda, Levantinista Enfuriecido os deja en su post para que le hagáis las preguntas que creáis correspondientes. Yo, como mero altavoz, agradezco este tipo de contenido porque yo muchas cosas tampoco las sabía y espero que ahora vosotros también las sepáis. Y sobre todo, es importante tener esta información para seguir peleando por la liberación de nuestro club. Soy Eriluz97, nos vemos en próximos vídeos. Chao.